Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por volver y pues también muchísimas gracias a las personas que entraron hoy por primera vez. Eh, Muchísimas gracias porque pues este es un espacio pues también para ustedes, para digamos darle voz a cualquier persona que quiera decir cualquier cosa sobre lo que nos interesa cada semana. En este momento vamos a hablar, como ya lo anunciamos, y el tema de la semana es sobre Mutis, cómo pudo controlar una epidemia de viruela en 1802, y lo vamos a contrastar con el tema actual, que es el COVID-19. Para ello, nos acompañan hoy unas personas pues, del Rosario, muy, muy especiales. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, quiero de nuevo agradecer la presencia de mis compañeros. Gracias, está Daniela Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Ramírez y soy mediadora del Museo de la Universidad del Rosario. Gracias por la invitación, Iván. y Nico. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Iván. Estoy muy entusiasmada de seguir con este tema. Perfecto, vamos a comenzar entonces presentando a nuestros participantes y panelistas, si se quiere, del día de hoy. Primero tenemos a David. Hola, David. Buenas tardes, psicólogo de la Universidad del Rosario, ya terminando carrera y ya muy emocionado por esta invitación a la que fui llamado. Muchas gracias. Gracias. Tenemos también a Catalina Sánchez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina, soy estudiante de séptimo semestre de biología en la universidad y soy colegial de número. Muchas gracias. Tenemos al doctor Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Líbano, yo soy médico egresado de la Universidad del Rosario y estoy muy, muy agradecido de esta oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Gracias. Seguimos con la doctora Valeria. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria, soy médico de la Universidad del Rosario y gracias por la invitación. A ti. Y por último tenemos también como invitada a Sofía. Hola, mi nombre es Sofía Sánchez, soy estudiante de décimo semestre de Psicología de la Universidad del Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Recordarles a todos que, bueno, principalmente a nuestros panelistas que levantando la mano nos pueden hacer los aportes o las preguntas que quieran, y a las personas que nos están acompañando pueden escribir también sus dudas y preguntas en el chat y las estaremos leyendo y tratando de darles solución. Bueno, entonces vamos a comenzar en este momento realizando un pequeño recuento muy, muy, muy breve de lo que se habló el martes para las personas que nos visitan por primera vez y pues también para ponernos todos, digamos, en sintonía. Entonces, por favor, Dani y Nico. Pues sí, Iván, lo que habíamos hablado era básicamente dimos unas primeras pinceladas de quién fue pues, Celestino Mutis, el sabio Mutis, su vinculación con la Universidad del Rosario, en donde da cátedras de matemática y posteriormente está vinculado de alguna forma con la Facultad de Medicina, y hablamos también de cómo fue el desarrollo científico dentro de la Nueva Granada. Sí, básicamente pues les contábamos que Mutis llega hacia 1762 a Santa Fe, Bogotá, se vincula oficialmente a la universidad, al Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, oficializando la cátedra de matemáticas. Posteriormente se genera la expedición botánica, que también es muy importante para la generación de conocimiento del virreinato, y finalmente tiene una pequeña, breve vinculación con la Facultad de Medicina, con la creación de medicina, puesto que junto con Miguel de Isla hace unas reformas para que pues posteriormente pues la cátedra funcione mucho mejor. Listo, perfecto. Pero bueno, el tema, digamos, grueso que nos tiene aquí en este momento y hoy es sobre, ok, el versus entre la epidemia de viruela en 1802 y el COVID-19. Esto, digamos, que quedó un poco en el aire, así que vamos a retomarlo rápidamente para comenzar con, decide, mientras realiza la expedición botánica, él empieza a investigar este aspecto de la inoculación. Entonces, lo primero que hace es que no tiene digamos, la credibilidad en Santa Fe, Bogotá, ni del virrey en su momento, pero él decide comenzar con esta investigación. Entonces, con un sacerdote en Sopó, comienzan a investigar a partir de las cepas debilitadas de la enfermedad
cómo se podría inocular el virus. Entonces, resulta que la gente no le creía y entonces a él le tocó hacerse un corte, un pequeño corte, y por ahí, digamos, introducir una parte de la viscosidad de la enfermedad para que la gente viera que no se iba a morir y que en realidad iba a funcionar. Esto también lo hizo con algunos de sus estudiantes y con algunos niños del orfanato San José, si no estoy mal, en ese momento. Entonces, él realizó ese experimento, tuvo digamos, algunas cosas que demostraban que sí estaba siendo contagiado. Entonces, de cierta forma tenía a veces fiebre, otras veces, digamos que tenía sed constante, etcétera. Y los niños a los que había inoculado también, pero luego se dieron cuenta que pues fue todo un éxito y no fueron, digamos, no fueron vulnerables ante la epidemia. Esto, al verlo la gente, decidió comenzar a inocularse. Sin embargo, no era toda la población y había muchas personas todavía incrédulas. Entonces, hacia 1802, que ya llega digamos, uno de los focos más fuertes de la epidemia de la viruela, él ya tenía la certeza de que esta era la solución. Entonces, lo que hace él cuando se entera de que llega a algunas poblaciones del virreinato es comenzar a preparar la inoculación de tal forma que se pudiera hablar con algunas personas y comenzar, por ejemplo, en algunas poblaciones cercanas aquí a Santa Fe de Bogotá, comenzar a inocularlas. Él habló con el virrey, quien en ese momento, en 1802, era don Pedro de Mendinueta, y le dijo que la solución era esa, comenzar a inocular a las personas. Él no creyó y de hecho no estaba muy de acuerdo. Mutis le llevó, cuando llegó el primer brote a Santa Fe de Bogotá, que fue una familia completa, él fue, pues los revisó, los estudió un poco, llevó dos pedazos de algodón, los empapó de lo que salía de las pústulas y los llevó a donde el virrey. Le dijo, esta es la única solución. Y quería inocular al virrey. El virrey no aceptó y entonces lo que dijo fue que se iba a ir en ese momento para otra población, Guaduas, y que tenía, pues, digamos, la forma de huir de esto, ¿verdad? Entonces él, digamos, exilia y deja a cargo de la situación a Mutis y al oidor, que se llamaba en ese entonces, para que tomaran las decisiones posibles. Cuando se ausenta el virrey, lo que hace Mutis es comenzar a inocular a las personas. Entonces hace jornadas de vacunación, si se quiere, entre comillas, y llega a inocular a más de 1.000 personas en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que para ese entonces tenía cerca de 22.000 habitantes. Esto es todo un éxito. En 1782 se realiza la primera, pues digamos, epidemia, mueren más de 1.000 personas en la ciudad, mientras que en 1802 mueren cerca de 300 personas no más. Cabe decir que al principio Mutis de una llega con esa propuesta, pero lo que hace el virrey es decir, no, esto lo vamos a usar solo al final, cuando ya no haya posibilidad de nada más. Mientras tanto, vamos a hacer cuarentena, vamos a hacer retenes militares a la entrada de la ciudad. Entonces, en estos retenes, pues, digamos que se investigaba a las personas un poco, se analizaba y se ponía en cuarentena. A la ciudad dejaron de llegar los víveres necesarios para solventar la crisis, dejaron de llegar la alimentación, dejaron de llegar los medicamentos, dejaron de llegar las cartas, toda la comunicación. Digamos que la ciudad comenzó a aislarse un poco. En este momento las personas comenzaron a hacer, digamos, protestas. De hecho, hubo una pequeña revuelta en la que encarcelaron a más o menos 30 personas, otras pues quedaron heridas porque la gente pedía soluciones, no les llegaba comida y bueno, otras cosas. Entonces, ya después, cuando vieron que sí era grave la situación, lo que tuvo que hacer pues el virrey fue exiliarse y en ese momento Mutis toma el control de la situación y todo pues mejora. Aparentemente sale muy bien, ¿verdad? Entonces, este es como el resumen de lo que ocurrió. Mutis básicamente, digamos, en ese momento es un salvador, porque pues por su inoculación y logra que se pueda, de cierta forma, manejar la situación.
Entonces, si les parece bien, vamos a dar comienzo a las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy, para, pues, comenzar con el debate. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al debate y quisiera hablar primero y preguntarles a nuestros invitados qué opinan sobre estas medidas que tomó digamos, el virrey don Pedro de Mendinueta en principio. O sea, no hacer caso a la posibilidad de inocular de una vez a la población, ¿verdad? Y que pues conllevó, digamos, algunas revueltas, las personas no estaban muy contentas con la cuarentena. ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Será que la inoculación sí entonces fue lo mejor que pudieron haber hecho? ¿Ustedes cómo lo ven? Ya que están, digamos, de este lado de pues del análisis. Conocer que en Europa había pues la persona a la que se le atribuye esta mitigación de esta epidemia, se llama, si no estoy mal, Jeffrey Epstein, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, y fue esa persona que también a través de la inoculación llegó a esas evidencias que ya antes había llegado Mutis, pero en 1802 llega el libro de esa persona aquí a Nueva Granada y es cuando ya el virreinato empieza a parar bolas a esa manera de intervenir para mitigar la epidemia de la viruela. Ya luego pues ya sabemos pues la travesía que hizo la corona española, también debido a que la base económica, que eran los esclavos, los que trabajaban y los indígenas, básicamente pues estaban muriendo y obviamente eso no le convenía a la corona española. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, de que más que los aportes de Mutis, que fueron importantes y que ya habían estado anteriormente, fue también algo que se reconoció más, fue por alguien de Europa, por unas conclusiones que habían llegado allá. Se llama Jenner. A mí me parece que a mí se me hace que en esto del distanciamiento social, las cuarentenas y el aislamiento, los medios han tratado de forma inadecuada esos tres términos. Entonces tenemos tres términos diferentes, que son la cuarentena, que es cuando una persona es probable que esté infectada y por lo tanto se mantiene aislada un tiempo. El aislamiento social, que es cuando una persona se le confirma la enfermedad y es aislada para que no transmita la enfermedad a otros. Y el distanciamiento social, que es lo que en este momento está ocurriendo en Colombia, en el cual para prevenir, digamos, que continúe la cadena de contagio, se le pide a las personas que se mantengan alejadas o distanciadas las unas de las otras. Partiendo de allí, esto del distanciamiento social es una medida antiquísima, mucho más antigua que la inoculación o la vacunación, que como decía David, fue, digamos, descrita por Jenner, que en 1756 inoculó a un niño con el material purulento que venía de las pústulas de la ubre de una vaca y por esto se llaman vacunas, ¿no? ¿Qué pienso yo de la posición del virrey? Hombre, tendría yo que estar en esa situación para saber si, o pues para poder definir si fue algo errado o no. En la historia de la medicina, y pienso yo que en la historia de la humanidad, han habido muchos momentos en los cuales hay cambios paradigmáticos enormes, porque las realidades que hoy conocemos como realidades puede que en un tiempo no lo sean, ¿sí? Llevo mucho tiempo estudiando la medicina y es probable que en 100 años todo lo que yo sé en este momento sea una simple barbaridad. Y eso es algo a lo que estamos sujetos todos los que estudiamos al ser humano y todos los que estudiamos las ciencias, por decirlo así. Algo muy importante que ocurrió también en esta época es la expedición Salvani. José Salvani llega en 1804
después de lo que estamos hablando de 1802, llega acá a Colombia desde España y llega junto a Manuel Julián Grajales, que fue un médico también muy importante en esa expedición, Rafael Lozano, un practicante, y Basilio Bolaños, con 4 niños que estaban, que eran portadores de la vacuna. Entonces, ellos llegan a Cartagena en mayo, el 24 de mayo, si no estoy mal, de 1804, y entrega a los niños a unos religiosos para que la vacuna se pueda extender en Portobelo, en Panamá y en Riohacha. Lo que hace Salvani, me parece a mí que es algo muy valioso, y es que se va a través del río Magdalena vacunando o inoculando a la mayoría de la población que se encontraba. Entonces pasan por Mompox, por Nare, por Honda, por Mariquita, por Guaduas, entre otras poblaciones y comunidades que se encontraban a su paso, y llegan a Santa Fe de Bogotá el 17 de diciembre de 1804 y crean la Junta Provisional para cuidar, digamos, esta vacuna, ¿no? Para proteger la vacuna y para que la vacuna no dejara de existir. Entonces, básicamente, ellos también inoculaban a otras personas o enfermaban a otras personas para poder tener de dónde sacar ese material purulento. Cuando llegan ellos a Bogotá, logran más de 2.000 vacunaciones, además porque son súper estrictos en los horarios de vacunación y demás, y en ese momento el virrey Antonio Mario Borbón era muchísimo más abierto, porque pues ya se sabía qué podía pasar si las cosas salían mal. ¿Qué sucede en la historia de la medicina y en la historia de la humanidad? Que a medida que estos cambios paradigmáticos se van dando, se piensa que estos que yo llamo líderes, no sé si ya, estas personas a las que yo llamo líderes, porque llegan a sacarlos a todos, o a sacar la sociedad de esta zona de confort, que está inmersos en ese paradigma que ellos tienen. Mientras esto pasa, pueden suceder muchas cosas muy malas. Y eso es algo que estamos viendo en este momento en la pandemia que estamos viviendo, que pienso yo que es un momento muy importante en la historia de la humanidad. Así que, de nuevo, volviendo a la pregunta, porque me desvió un montón, no pienso que pueda yo juzgar la actitud que tomó el virrey en ese entonces. Lo que sí puedo decir, viéndolo desde mi posición privilegiada de encontrarme en el año 2020, con tantos avances científicos que han habido, de decir que sin duda alguna es probable que todo lo bueno que surgió de ese proceso de vacunación masivo que realizaron Salvani y José Celestino Mutis fue también producto de otras políticas públicas que se tomaron en ese entonces. Entonces es la combinación de esas dos visiones que tenían, la de aislar a la población, aislar a los enfermos, prevenir el contacto entre las personas, y la vacunación, lo que hicieron que fuera tan efectivo pues todo esto, porque mientras se vacunaba a la población, si la gente seguía en contacto la una con la otra, es casi imposible controlar el virus. Ahora, hay una diferencia muy grande, biológica, digamos, entre la viruela y el COVID-19, y es que en ese momento, no sé si escucharon todo lo que pasó con la OMS, que decían que los pacientes asintomáticos sí o no infectaban a otras personas, o si podían contagiar o no la enfermedad. Y esto es algo crucial para entender y para poder comparar una enfermedad con la otra. Y es que la información que tenemos en este momento es que pacientes asintomáticos que no tienen ni idea de que han sido infectados pueden contagiar a otros. En ese entonces, cuando estábamos digamos, en la pandemia de la viruela o en la epidemia de viruela,
los pacientes asintomáticos en general no pueden contagiar a las demás personas. Por lo tanto, no se buscaba un distanciamiento social, que es lo que ahorita tenemos, sino un aislamiento de los pacientes infectados. Porque lo que sí se sabía es que los pacientes infectados son los que transmiten la enfermedad, los que pueden contagiar a otros, y aparte que en los primeros momentos de la enfermedad, ¿no? De la sintomatología, es probable que también sean transmitidos. Entonces yo pienso, de nuevo, que es más bien una combinación de las dos visiones, pero que no sería justo con el virrey en este momento juzgarlo por las decisiones que ha tomado. Muchas gracias, Juan Pablo. Valeria, no sé si tú quisieras compartirnos algo. Yo tengo la idea de que tú trabajas, ¿no? Digamos, en esa primera línea, como se le ha llamado, en esta cuestión de tratar o de curar, porque, pues, no sé, tú me corregirás, trabajas, digamos, en ese aspecto de la clínica, del hospital. ¿Cómo ves esta situación desde tu posición de trabajo? No, en este momento no estoy trabajando en primera línea. Conozco a muchas personas que sí, pero no de primera mano realmente. Pues lo que te puedo decir es que evidentemente es muy complicado. O sea, la pandemia es algo que no se esperaba ninguna persona y enfrentarse a una enfermedad de la que no conocemos nada, de la que en un inicio ni siquiera sabíamos cómo iba a manifestarse y de la que aún no tenemos un tratamiento, pues realmente se hace muy difícil para los médicos que en este momento están en primera línea. Me gustaría poner algo sobre la mesa y Dale. gracias. Está un poco conectado con lo que nos mencionaba Juan Pablo también, y es, bueno, hay que partir de que estamos en contextos absurdamente diferentes, tal vez no tanto, pero sí hay como una serie de diferencias clave que hay que ver. Y una de estas, uno pensaría es que no, estamos en 2020, somos súper científicos, tenemos muchísima tecnología y deberíamos estar preparados para esto. Digamos que, esa presión es grandísima, pero los coronavirus existen, se conocen pues en el mundo científico desde los 80. El libro de microbiología de mi mamá tenía cosas de coronavirus, y si bien no teníamos como tal elementos de la enfermedad y no conocíamos hasta qué punto era responsabilidad nuestra habernos preparado, digamos que teníamos ese peso de la historia, ya hemos pasado por 1000 pandemias, tenemos las herramientas y los métodos, entonces tal vez, ¿qué tan preparados estamos en realidad para enfrentar una cosa de estas? Gracias. No sé si al respecto Sofía o David tienen algo que decir, por ejemplo, pensando en eso, ¿qué tan preparados estamos y qué tan preparadas están, no sé, o pues estuvieron, no sé si ustedes conozcan en la historia, este tipo de cambios, no sé, también pues mentales, psicológicos en las personas? No sé qué nos pueden decir al respecto. Pues no sé, yo creo que de por medio siempre entre una toma de decisiones, siempre pues uno prioriza las creencias y las experiencias pues que han habido antes. Y pues la misma carencia de las experiencias, pues en ese entonces hizo que el virrey tomara la decisión que tomó. No considero que esté mal, porque de acuerdo a su contexto, a la situación en la que él se encontraba, pues podría decirse que sí fue una decisión acertada, bajo las experiencias que ha tenido, bajo las creencias que el señor había tenido en ese entonces, pues yo considero que sí, que pues fue una decisión acertada. Ahorita pues uno puede entrar a cuestionar muchas cosas, sin embargo, pues si nos devolvemos a ese contexto, podríamos decir que sí, fue una decisión bastante acertada. Bueno, yo quisiera agregar algo y a lo de Juan Pablo, y es que a partir de esa época se empiezan a dar es decir, en esa época se dan las investigaciones que dan cuenta, digamos, de la importancia del lavado de manos o de comer naranja para prevenir enfermedades como el escorbuto, en esa época que tenían una carga muy importante. Debemos también reconocer que en esa época la mayor mortalidad era por enfermedades infecciosas, de las cuales a partir pues, de todos esos reconocimientos y esos estudios que se empiezan a dar,
Ya a partir de 1900, a partir del siglo XX, ya empieza a darse un fenómeno que se conoce como la transición epidemiológica, que disminuye la carga de mortalidad por enfermedades infecciosas, pero ahora se ve otro fenómeno que es, digamos, enfermedades no infecciosas como el cáncer o la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Durante el siglo XX es importante a nivel, pues, dentro de la academia, no en lo político, porque se empiezan a dar cuenta, debido también a esa transición epidemiológica, la importancia de la prevención para disminuir los costos en salud pública y también en vida, pues también asociado a eso, obviamente. Y básicamente, ¿qué es? Que es menos costoso prevenir una enfermedad que tratarla en el momento. Y eso lo vemos ahorita, digamos, cuando se observan los picos pues, del COVID. Eso se vio materializado en la Carta de Ottawa, no recuerdo la fecha. Juan Pablo podría facilitármela, creo que en los 70, no, pero no estoy seguro. Pero ya teníamos conocimiento de que prevenir enfermedades es muchísimo mejor que tratarlas en el momento. Sin embargo, esto no se observa así en el mundo. Y desde una visión mucho más tendida desde la sociología, desde las ciencias sociales, creo que el modelo que tenemos ahorita, el sistema, prima por encima de la salud la economía. Y es lo que observamos en estos gobiernos. Digamos, en Estados Unidos se observó claramente. Si ellos hubieran atendido esta emergencia 2 semanas antes, hubieran reducido casi el 80% de sus muertos, la distancia social. Entonces creo que también los poderes ahí obstaculizan este campo de la salud y es maluco, porque se prioriza un valor sobre la vida, cuando también esto impacta la economía, ¿no? Perder una persona impacta un montón la economía. Eso. Listo, gracias. Yo quisiera entonces en este momento aterrizar un poco la discusión y quiero, si es posible, que cada uno desde su experiencia, pues, de educación, de trabajo, de investigación, porque sé que también cada uno tiene sus líneas de investigación diferentes a los otros y claras. Quisiera preguntarles cuáles creen que son los retos, pues, en su campo de acción en este momento, cuáles son los retos más fuertes en el desarrollo de su campo de acción para combatir o para tratar o para prevenir, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver en este momento lo que está ocurriendo, porque ustedes lo han dicho muy bien en cada una de sus intervenciones y es que, claro, comparar, digamos, estos dos tiempos es complicado, de pronto podrían haber similitudes, pero hay muchísimas diferencias, no se puede comparar una fecha a la otra, pero pues Mutis y quienes estuvieron a cargo, por ejemplo, de la expedición o de la inoculación, tenían sus retos y sus problemáticas a la hora de realizarlo, ¿no? De investigar. ¿Cuáles son esos retos que aparecen en cada una de sus profesiones, de las líneas de investigación que ustedes manejan? No sé quién quiera comentar. ¿Catalina? Sí, listo. Dale. No, pues les cuento. Yo creo que en biología hay un reto gigante y es demostrar, como dice la serie de televisión de Viajes en el Tiempo, que todo está conectado, que la salud de los humanos depende también de la salud del ambiente, depende también de la salud de muchos, del sistema en general. En ese sentido, nosotros también tenemos que saber que como todo está conectado, también hay que involucrar la economía. Nosotros no podemos pretender entonces encerrémonos todos, nadie salga a trabajar y vean cómo sobreviven. Pues porque hay unas bases de realidad realmente diferentes en todo el planeta y pues en nuestro bello país, claro que sí. Entonces, es difícil para nosotros hacer que la gente crea ciencia cierta lo que está pasando, que la gente crea en los datos, crea en los modelos de las personas que están en el laboratorio todos los días intentando solucionar esto de dónde salió, para dónde va. Pero yo creo que hay un reto muy grande y es cambiar esta perspectiva de la salud unidireccional al ser humano y pensar como la salud del ambiente, la salud de los animales y pues que se reflejará finalmente en el ser humano. Pues yo no sé un poco si ustedes recuerdan toda la discusión que hubo al principio de la epidemia cuando nos decían, no, eso fueron los murciélagos, hay que asesinar todos los murciélagos, luego no fue un pangolín, no fue una serpiente. Entonces, este tipo de discusiones nos llevan a ir mucho más allá. Qué tan saludable es realmente consumir animales salvajes? ¿Qué tan bueno para nosotros es cruzar esa línea entre lo silvestre y lo doméstico? Entonces, todo esto se soluciona con una perspectiva, como les digo, tal vez
un poco más integral, que se llama, en teoría se llama One Health, y es esta que involucra la salud del ambiente, la salud de los animales y la salud de los humanos. Entonces es un poco ver que todo está relacionado, como dice la serie de televisión. Gracias. ¿Quién quisiera continuar? ¿Usted, Valeria? Bueno, como decía Catalina, uno esperaría que ahora para el 2020 estuviéramos mejor preparados, pero lo que hemos venido demostrando es que no lo estábamos y específicamente en medicina ha habido varios retos. Como ya mencionaba antes, el conocimiento científico es muy poco y además de eso el afán que ha tenido cada una de las personas en buscar un nuevo tratamiento para la enfermedad, lo que ha hecho es que ha traído, digamos, problemas desde el punto de vista de publicaciones científicas. Últimamente vemos que se retractan de diferentes artículos porque no se está validando adecuadamente esa investigación en el afán de tener soluciones para esta enfermedad. Y digamos, desde un punto de vista más asistencial, considero que la asignación de recursos, esto de a quién asignar un puesto en la unidad de cuidados intensivos, a quién asignar un ventilador, es algo a lo que tal vez no nos habíamos enfrentado realmente. Y también esto que se ha vuelto muy frecuente y es el teletrabajo, las consultas virtuales, algo a lo que los médicos no estábamos acostumbrados y que probablemente va a llegar para quedarse. Entonces los retos han venido de diferentes puntos. Muchas gracias. Sofi, ¿quisieras? Bueno, desde la salud mental, nosotros estamos, pues como saben, hay un montón de campañas, prevención del suicidio, prevención de la depresión, prevención para la ansiedad, pero más que eso, tener en cuenta que ahorita se nos viene a, pues a todos los psicólogos y a las personas que están involucradas en el campo de la salud mental, una epidemia de todas estas, por decirlo así, malestares de las personas, porque nosotros por lo general esperamos hasta el último momento para acudir al psicólogo o al psiquiatra, dependiendo de lo que quieran o a donde quieran acudir. Y va a llegar un punto en el que el encierro va a ser tan abrumador que la gente va a empezar a acudir mucho más a, a los servicios de salud mental y no va a haber las personas suficientes para cubrirlo porque el Estado no lo considera algo relevante. Y lo hemos venido viendo pues con los comentarios que han salido, por ejemplo, nuestra querida vicepresidenta y todo esto, pues nuestros gobernantes en general. Es un reto para nosotros manejar la depresión o pues no manejarla, sino prevenirla desde las redes sociales porque no es lo mismo seguir ciertas pautas conductuales que hacerle un seguimiento personal a una persona, valga la redundancia. Y pues sí, ese es como el reto más grande que yo veo. Muchas gracias. Doctor Juan Pablo. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Catalina, Valeria y Sofía. Estoy también, pues, estoy muy de acuerdo con lo que dice Valeria respecto a nuestro campo. Yo pienso que lo más importante, digamos, el reto más grande que tenemos nosotros es luchar contra estos paradigmas, no solamente dentro del gremio, sino en la sociedad en general. Muy asociado a lo que estaba diciendo Catalina. Estamos nosotros enfrentándonos a un virus y una enfermedad totalmente desconocida. Si bien el SARS-CoV-2 tiene similitudes con el SARS-CoV y con otros virus, lo que hemos visto es que los conocimientos que tenemos son absolutamente insuficientes para comprender verdaderamente lo que está sucediendo y para tener nosotros una respuesta efectiva para controlar la epidemia. Pienso que hace falta muchísima investigación. Uno de los retos más grandes será efectivamente darle mucha más importancia a la investigación, fomentar la capacidad de asombro en los investigadores para que continuamente sigan investigando y sigan descubriendo nuevas tecnologías que nos lleven a superar esto. Sin duda alguna,
esto debe realizarse dentro de unos parámetros establecidos. Por ejemplo, hubo una noticia muy triste de un médico que realizó un estudio clínico en un hospital en Bogotá sin el aval del INVIMA, sin el aval de un grupo de bioética en investigación. Entonces, también por este afán del que nos hablaba Valeria, muchas veces caemos en estos vicios de la investigación y vicios de la atención en salud y demás, que verdaderamente son nocivos para la sociedad. Muchas gracias. ¿Y David? Creo que si algo ha tenido el COVID es que si bien los problemas de alguna manera estructurales que tenían antes se vieron mayormente reflejados en este momento. Por ejemplo, ahora, debido también a esto, se va a observar una mayor inequidad y también muchas consecuencias sociales y ambientales. Digamos, se vio mayor deforestación en la Amazonía. Ahorita está pasando algo muy grave con los estudiantes de universidades privadas al no poder pagar sus estudios en universidad. Entonces, eso también es no solo académico, creo que sí habían protocolos, digamos, que preveían una pandemia, aunque obviamente nos enfrentamos a algo totalmente desconocido, como mis compañeros ya lo han dicho. Pero esto también ocurre, si no hay una voluntad política, va a ser muy difícil. ¿Sí? Si hay intereses de por medio, va a ser muy complicado todo esto que hablamos y todo esto, porque se vienen proyecciones muy aterradores, por ejemplo, con el cambio climático. Es decir, aquí, si bien vamos a pasar un año muy duro, en el futuro vamos a tener otros retos aún mayores, y digamos la resistencia antimicrobiana. O sea, eso es muy grave. Pueden ocurrir pandemias mucho más graves o algo por el estilo. A nivel psicológico, creo que si bien las enfermedades mentales venían en aumento, este encierro puede también disparar eso, debido a que pues, el modelo de diátesis de estrés obviamente nos muestra cómo factores, ya sean personales o ambientales, pueden disparar síntomas de patologías mentales. Entonces aquí el acompañamiento psicológico y también generar recursos propios que nos ayude a mitigar eso, va a ser muy importante. También enseñarlo como una medida de promoción, ahí viene la promoción de la salud, que es muy importante, para mitigar esto, que no sea el psicólogo, sino la misma persona que tenga las herramientas para utilizarlo. Ahí ya viene nuestro campo, que ha investigado esto y te puede dar esas herramientas. De hecho, David, ahí abre una pregunta pues muy interesante que tenía. No sé quién más quiera complementar esto, y es sobre exactamente qué implicaciones psicológicas y físicas entonces nos va a traer todo esto que está ocurriendo, ¿sí? Tanto el manejo de la pandemia como la misma sintomatología. Entonces, pues no sé quién me pueda compartir desde Pues su experiencia. nos va a traer extremo cansancio, perdón, estrés, mucha ansiedad por parte de las personas, lo que decía David, desencadenar patologías que las personas no tenían y que estaban predispuestas para ellas anteriormente. También puede desencadenarnos problemas del sueño, muchos problemas del sueño pues, debido a la ansiedad y al mismo estrés. Pues no sé, ya creo que no se me ocurre nada más, pero es como a grandes rasgos lo que ha generado la pandemia. Yo creo que todos en algún momento tuvimos problemas para regularnos con el sueño, regular nuestra rutina de nuevo, la doble carga de trabajo laboral que existe, porque tú no solo estás trabajando desde casa, sino que también tienes que mirar y velar por los que están en tu casa. Si tú eres la que hace la comida, por ejemplo, el caso de las mujeres, hay una sobrecarga laboral porque no solo tienen que estar pendientes de su trabajo, sino que también tienen que estar pendientes de sus hijos, de la familia, de que todo esté bien, de que todo esté limpio, por los mismos roles de género que también que también hay, ¿no? No sé, pues sí, muchísimo estrés en general y ya si alguien tiene otra cosa que aportar sería increíble. Catalina.
¿Querías hablar? Sí, total. Quería hacer un poco de énfasis en el tema del sueño porque las implicaciones que esto tiene dentro del organismo, y no solo nuestro, sino de todos nuestros animales también, que nuestros perritos, gatos en la casa, pues es realmente un cambio brutal. Pues no es normal uno acostarse a las 4 de la mañana y el día siguiente estar con un letargo también todo el día. Eso genera también una carga al día siguiente como, ay, no soy productivo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y digamos que el sueño es uno de esos factores puntuales que en términos fisiológicos nos puede afectar un montón. ¿Alguien más respecto a esta pregunta? No. Listo. Entonces, continuemos. Yo quería, digamos, realizar un barrido pues por cada una de sus, sí, de sus áreas de trabajo y de estudio. Y digamos, hablar, ¿qué nos pueden hablar pues desde ese punto de vista? Entonces, quisiera comenzar contigo, Catalina, y preguntarte dónde, pues es que he leído algunas cosas que dicen que, claro, todo el peso, digamos que ha recaído sobre algunas personas que son los médicos, ¿sí? Pero como hemos visto a lo largo de este debate, también hay personas muy importantes que están manejando también esta cuestión, que son pues los biólogos, los psicólogos y muchas otras personas pues que aquí no tenemos. Entonces, ¿tú crees o cómo crees o por qué crees que no se le ha dado tanto protagonismo o el protagonismo requerido a los biólogos, por ejemplo, para tratar esto? Si bien hay que tener en cuenta que, de hecho, sus estudios, según sus estudios, pues tendrían, entre comillas, una mayor capacidad, por ejemplo, de analizar el virus, de las capacidades infectivas de curvas de crecimiento y de descenso, ¿sí? Entonces, como, ¿por qué crees que no han tenido tanto protagonismo? Sí, aquí hay varios puntos. Yo creo que en general, digamos que la reflexión que yo hago es que esta primera línea tal vez es mucho más larga de lo que creíamos. Efectivamente, incluye a muchas personas también, seguro de enfermería, que trabajan en los hospitales, hay muchas personas también allí. Y de hecho, uno de estos que están ahí como poniendo la cara por todos son los biólogos. Tal vez no dentro del esquema que nos tienen, que muchas personas tal vez creen que los biólogos están hechos para dar clases, enseñar la célula en gelatina. Tal vez un poco por eso, siento que el reconocimiento no ha sido tal vez el adecuado, pero hay personas increíbles que nos demuestran todo lo contrario. Por ejemplo, pues en la Facultad de Ciencias Naturales está el profesor Juan David Ramírez. Él es un hombre increíble en términos científicos y como persona. Y él demuestra efectivamente que sí se puede hacer turnos de 20 horas para procesar muestras, que efectivamente estas preguntas un poco más profundas de, bueno, pero ¿dónde salió el virus? ¿Hacia dónde se puede mover? Sentarnos a pensar modelos, todo este tipo de cosas lo están haciendo los biólogos un poco detrás de cámaras. Eh, Efectivamente, pues todo el análisis más biológico de, bueno, pero si venía de los murciélagos, si venía de las serpientes. Entonces, todo esto es un poco del trabajo que están haciendo los biólogos. Si eso no reconocido, pues tal vez un poco es por lo que les mencionaba, que en el fondo nos tienen como en un paradigma de que la docencia es lo único que podemos hacer sin quitarle nada de crédito a la docencia. Yo la amo, quiero dedicarme a eso. Em, pero tal vez es un poco eso, que nos tienen un poco cuadriculados en el paradigma. Pero no, hay gente que está haciendo esfuerzos gigantes y los admiro a todos muchísimo. Gracias. Y pues quisiera entonces contrarrestar esta posición y preguntarle a Valeria y a Juan Pablo como por qué, al menos visualmente, todo el peso recae sobre ustedes los médicos. Y si esto les parece justo o injusto un poco, o qué percepción tienen al respecto. Juan Pablo. Sí. Bueno, ese es un tema muy complejo, ¿no? En parte, yo siento que la razón por la cual los médicos, digamos, están en este protagonismo es porque son unos de los integrantes, de todos los integrantes del equipo sanitario, ¿no? Los trabajadores de la salud en realidad son estos que están en la primera línea atendiendo a los pacientes con COVID-19 y que algunos se han ganado, digamos, el spotlight, la, la luz que, digamos, alumbra eh, a las personas cuando están en la tarima, el spotlight. Entonces, se han ganado
el spotlight, digamos, pero esto no necesariamente ha sido bueno. En este momento hay un problema grandísimo para todos los trabajadores de la salud. No estoy hablando solamente de los médicos, sino para todos los trabajadores de la salud, que es el maltrato de ciertas personas y de ciertos espacios en la sociedad. Y cuando digo trabajadores de la salud, estoy hablando de todos los que estamos aquí en el panel. Porque, por ejemplo, en este momento hay un problema muy grande, que no sé si voy a estar diciendo esto acá, pero la misma clase política se ha encargado de aumentar la desinformación en la población. Tenemos a un ministro de salud que está diciendo que es en los hospitales donde hay un mal manejo administrativo con las unidades de cuidados intensivos y que por esto es que no hay recursos suficientes. Cuando tenemos al mismo tiempo, históricamente, un sistema de salud totalmente quebrantado y que si es insuficiente cuando no había pandemia, pues ahora con pandemia es algo terrible, catastrófico. Por otro lado, un senador también hizo unos comentarios desafortunados. Creo que era un senador, no sé, un congresista en Cali. Y asimismo, esto ha promovido que la desinformación que viene de cadenas de WhatsApp y de videos X en YouTube continúe. Pienso que nosotros también somos responsables de esto. Personalmente hablando de los médicos, la relación médico-paciente debe ser de tanta confianza que los pacientes cuando salen del hospital o cuando salen del consultorio o del quirófano o como sea, tengan la claridad de por qué estamos acá, ¿no? Cuando yo hice mi promesa del médico hace nada en el aula máxima, hablaba precisamente de esto, de entregar mi trabajo por el bien de la humanidad. Cuando leemos el texto hipocrático o cualquier compendio hipocrático, vamos a encontrar un dictum muy importante que es primum non nocere, que es primero no hacer daño, que es algo en lo que nos basamos todos los trabajadores de la salud. Otro principio que es hacer el bien, y pareciera que la gente no entendiera esto. Hace poquito me enviaron en un grupo que tengo de varios médicos un video de una señora diciendo que es que los médicos estamos infectando a las personas de COVID-19. Otro video vi por ahí de un señor diciendo que los médicos matamos a pacientes para hacerlos pasar por COVID-19 dentro de todo este tal cartel del COVID o mafia del COVID, que cuando lo comentamos entre nosotros suena ridículo. Entonces, este spotlight no ha sido del todo positivo. Desde que empezó la pandemia, la sociedad empezó a adoptar cosas muy bonitas que venían de otros países, como por ejemplo aplaudir a las 8 de la noche, que me pareció un gesto muy, muy bonito, digamos, muy sentido. Pero esto no sirve de nada cuando ven a una enfermera en la calle y le tiran encima un vaso de café hirviendo, o cuando ven un médico y lo amenazan, cuando va ingresando un médico a hacer mercado y le dicen que no, que usted no puede entrar acá, o cuando suceden todas estas cosas que están pasando. No quiero pasar por alto algo que sucedió hace unos días. Cuando a un médico intensivista en Barranquilla lo amenazaron de muerte porque supuestamente dejó morir a una paciente, cuando sabiendo que todos los trabajadores de la salud, no solamente los médicos, estamos ahí por el bien de la humanidad y por el bien de la sociedad. Y que lastimosamente el COVID-19
ha mostrado que aunque son pocos los pacientes que llegan a un estado muy crítico, también son pocos los pacientes que estando en un estado muy crítico logran salir de ahí y recuperarse. Entonces, da mucha tristeza y mucha impotencia. Es terrible. Y no es solamente con los médicos, son todos los trabajadores de la salud los que están. No estoy diciendo que toda la sociedad esté unida en contra de los trabajadores de la salud, pero sí hay muchas personas que se han dedicado a desinformar, no sé con qué fin, pero a desinformar a los demás y a crear esa problemática que me parece terrible. Porque un médico muchas veces sale de su casa, donde vive con sus 2 hijos, a quienes no abraza desde que empezó la pandemia, para ir a tratar a pacientes, para estar arriesgando su vida y la de su familia, y después llega a su casa y hay en la pared un cartel que dice que lo van a asesinar si no se va del edificio, o llega y ve un ramo con un panfleto que dice que lo van a asesinar si no renuncia, y es triste, es frustrante. Sí, y pues digamos que eso precisamente diría yo que es falta de conciencia, pero también falta de educación y de todo esto que estamos haciendo nosotros, que pues para mí por eso es muy valioso tenerlos a ustedes, eh, porque estos espacios digamos que generan ese tipo de pensar, de ver qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos. Valeria, yo no sé si tú quieras complementar un poco sobre la posición de los médicos frente a esto que está ocurriendo. Y no, pues en general estoy de acuerdo con lo que ha hecho Juan Pablo hasta el momento. Digamos que esa posición de amenazas contra los médicos, de maltrato contra los trabajadores de la salud, probablemente viene desde hace bastante tiempo, pero es ahora cuando se ha empezado a prestar atención, por lo mismo de que se está en el foco de atención ante la sociedad. Digamos que eso ha dependido mucho de la clase política, como decía Juan Pablo, de los medios de comunicación y como esa culpabilidad de cuando muere alguien, entonces siempre es por negligencia, por ejemplo. Lo cual no es correcto. Como decía Juan Pablo, los médicos pues no van y atienden a los pacientes con la intención de hacerles ningún daño, ni de matar personas, ni de ganar dinero por matar personas, como se ha venido diciendo. Eh, y pues sí, realmente, como mencionábamos antes, es pues muy triste ver esa posición de las personas que depende mucho de la desinformación sobre lo que está sucediendo. Pienso que principalmente es eso, ignorancia y también ese término que ha sido utilizado como de héroes por algunas personas, pues de una forma, digamos, muy bonita, pero que tal vez le da la percepción a muchos de que se puede salvar a todo el mundo. Y es algo incorrecto y creo que no se ha podido entender y de ahí deriva mucho de la violencia y lo que estamos viendo últimamente. Gracias. Y finalizando, digamos, este bloque, y ya para ir redondeando un poco el conversatorio, quisiera preguntarle a los psicólogos qué recomendaciones, obviamente ya nos han hablado un poco de lo que ha ocurrido, pero qué recomendaciones podrían darnos y en general a la sociedad de cara al COVID, tanto lo que ustedes dicen, las patologías estas que surgen, pero también, por ejemplo, incluso de cara al duelo. Y creo que es algo que nombra ahorita Valeria y es como no se puede salvar a todo el mundo, ¿verdad? Y esto que está ocurriendo pues es muy real. ¿Cómo enfrentarnos a eso desde la psicología? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué papel debe tener o tiene en este momento la psicología también? ¿Quién quiere comenzar? ¿David? Bueno. Vale. Bueno, frente al duelo, es una experiencia con el cual el humano ha lidiado toda su historia, ya sea por migración, por pérdida de su hogar o pérdida de una persona o cualquier tipo de duelo, que es el vacío psíquico y que genera un sufrimiento frente a una pérdida o un distanciamiento sobre un objeto o una cosa o lo que sea. ¿Qué recomendaciones? El apoyo, apoyar a la persona que pasa el duelo, buscar ese apoyo es muy importante, el apoyo social. Se ha
determinado que genera mucho bienestar en la persona. No aislarse, compartirlo, votarlo, aceptar que un duelo genera malestar y es normal, la tristeza, porque también nos han enseñado a que la tristeza es mala, a que hay sentimientos negativos, entre comillas, pero no, simplemente tenemos que lidiar con ellos y de ellos también vamos a crecer, entonces también tenemos que aceptar esas emociones y crecer a partir de ellas. Pues es que hay muchos recursos y ya depende de cada persona, obviamente. Pero yo creería que el apoyo es muy importante, no aislarse y expresarlo constantemente para poder elaborar el duelo. Y si conocen a alguna persona que haga psicología o que les pueda prestar ese acompañamiento, sería genial, puesto que estamos preparados para eso y para darles un acompañamiento frente a ese duelo. Pero es eso, el duelo se va a presentar, los sentimientos están ahí, eh, van a causar malestar, van a causar sufrimiento, porque duele profundamente. Y Juan Pablo, parce, me dejó muy conmovido lo que dijo. Es muy triste lo que está pasando por esta cultura violenta en la que estamos. Y creo que ese también puede ser un tipo de cómo afrontar estas situaciones, ya que hay muchas noticias negativas que nos llegan constantemente y es triste. Entonces también una recomendación es alejarse un poco de esas noticias porque generan mucho malestar y lo digo porque, digamos, mi campo es el social y a mí me duele mucho el daño ambiental y lo que pasa con los líderes sociales. Eso me duele mucho y yo tengo que alejarme por momentos sobre eso porque mi cuerpo no lo puede aguantar. Y también, digamos, a lo que pasó el médico es un asco, es que es un asco, parce, es un asco. ¿Cómo van a tratar así a una persona? No cabe en la cabeza, pero pasa. Y también aceptar eso, que esos fenómenos están en la sociedad y nada, invitar a compartir para poder sanar un duelo. ¿Y Sofía? Yo creo que a lo- no le tengo mucho que agregar a lo que dice David, exceptuando que sí, recalcar que las redes sociales de apoyo para una persona son muy importantes, sobre todo en una fase de duelo. Eh, Normal, o sea, en estos momentos necesitamos nuestras redes de apoyo y buscamos la manera de estar con ellas. Sin embargo, sí es muy importante estar como más pendiente de las personas que están en estos momentos pasando por un duelo. Y ya no, sí, el acompañamiento es muy importante porque, porque permite a la persona salir del duelo, no quedarse ahí en esa etapa que es muy dolorosa y pues ya, no sé, ya, creo que eso es todo. Bueno, muchas gracias. Para ir, digamos, bueno, cerrando un poco y si alguien de los que queda quisiera hacer al final una pregunta a nuestros invitados, pues estaría perfecto, abriremos micrófono. Entonces, para ir cerrando, quisiera comentar alguna cosa con ustedes y es pues que la Universidad del Rosario ha tenido un papel bien importante, ¿no? En lo que está ocurriendo. ¿M? Digamos que han tomado decisiones importantes y relevantes. En principio, el hecho de, exacto, tomar las sugerencias de las personas capacitadas que nos dicen que hay que aislarnos, que, por ejemplo, entonces las clases vía internet, todas las cosas físicas cerradas, etcétera. Pero digamos que también han hecho algunos otros aportes a lo que está ocurriendo y quiero que ustedes me den sus percepciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que hace poco salió una noticia de que el Rosario pues había hecho un estudio y que de hecho el COVID no había llegado cuando dijo el gobierno, sino que había sido un mes antes, pues a partir de una serie de análisis muy importantes. Otra cuestión que he podido indagar y pues que he podido investigar es que se quieren ahorita llegar a poder hacer 1000 pruebas diarias, esto es muy importante, ¿sí? Pues
digamos, un aporte muy, muy importante. Pero también, por ejemplo, están haciendo investigaciones en las que, no sé, están desarrollando ventiladores mecánicos, desarrollando mascarillas de impresión en impresión 3D, pues con filtros para los médicos. Y también han colaborado un poco desde otras áreas algunos sistemas informativos, pues para que la gente esté precisamente informada. Por eso también quiero resaltar que esto que estamos haciendo aquí, de hecho, es muy importante y es podernos, pues, hablar y expresar desde el conocimiento. Entonces, pues, quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de estos aportes de la universidad, si creen que ha faltado algo también por parte de las autoridades, pues, de la universidad o Juan Pablo. Sí, yo pienso que la universidad ha sido muy, muy valiente con todo lo que está realizando, todo lo que está haciendo. Quiero resaltar la labor del grupo CREA, abanderados de la medicina transnacional acá en Colombia, con sus avances en el uso de plasma de convaleciente. También los estudios que han sido avanzados por el grupo de investigación clínica, más direccionados hacia a la genómica, pero también quiero resaltar todo lo que ha realizado la decanatura de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, desde la graduación, digamos, prematura del grupo de internos que estaba el año pasado, que hoy son médicos y se encuentran en este momento soportando en parte el sistema de salud en toda Colombia. Entonces, sí, sin duda me ha parecido que ha aportado muchísimo, que ha sido muy valiente. También el decano de la escuela, desde ASCOFAME, que es precedida por él, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ha avanzado muchísimo. Ayer lo veíamos en televisión contando muchos de estos avances. Entonces me ha parecido que la universidad, haciendo homenaje, digamos, al rosarismo, que es estar presente en los momentos más importantes en la historia de la humanidad y en la historia de nuestro país, ha hecho bastante y lo ha hecho muy bien. Y por lo menos para mí, es muy admirable. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión al respecto? Catalina, por ejemplo. Sí, digamos que también yo admiro mucho el trabajo que está haciendo la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Admiro también muchísimo a los internos que tomaron la decisión de graduarse anticipadamente. Desde la Facultad de Ciencias Naturales también creo que para mí es muy lindo ver cómo están haciendo un esfuerzo gigante personas que son graduadas también de la carrera. En biología, digamos que somos muy poquitos, entonces somos bastante orgullosos de lo que hacemos. En este momento, como nos contaste, estamos, afortunadamente, eso del sueño de las 1000 pruebas diarias lo cumplimos hace ratito. Tenemos un robot que logramos importar, pues Hamilton es la marca, pero ajá, el nombre. Entonces, afortunadamente estamos pudiendo procesar 1000 pruebas diarias. Son pruebas complejas de laboratorio donde hay profesores, hay estudiantes postdoctorales, doctorales, también hay estudiantes de pregrado, bueno, no estudiantes, son egresados ya. Pero entonces son sueños que hemos podido cumplir poco a poco. El estudio que mencionas, donde se evidenció que el virus pudo haber llegado mucho antes, también está liderado por Juan David Ramírez y, digamos, su grupo de investigación, GIMUR. Ellos también hacen un trabajo increíble y es un poco este trabajo detrás de cámaras que les digo, ellos lo que hicieron fue empezar a buscar, bueno, secuenciemos el genoma de este virus, es decir, todas estas letritas que forman nuestra realidad. Entonces, es muchísimo el trabajo que se está haciendo. Yo la verdad creo que la universidad ha hecho esfuerzos muy grandes. Ha sido pues prudente en medio de todo esto, como ya lo hemos mencionado, es algo que no preveíamos. Yo creo que nadie en su matriz DOFA puso una pandemia por un virus. La verdad es algo que no estábamos preparados para ello y pues que todos nos hemos acomodado un poco de la mejor forma y es un esfuerzo grande de todos, de los estudiantes también
de acomodarse uno a aprender a través de un computador. Es un reto gigante, hay que admitirlo, pero la verdad yo creo también que la universidad se ha esforzado mucho porque sea cambios muy amenos para nosotros y pues por ayudar en lo posible a la sociedad también. Algo muy bonito que me decía un compañero de historia un día fue como la universidad ha sobrevivido muchas cosas, ha sobrevivido terremotos, ha sobrevivido inmensidad de eventos, y más que los edificios y todo esto de que el claustro no se haya caído, la universidad como entidad, digamos que hemos sobrevivido muchas cosas y eh, podemos añadir la pandemia también a la lista. Entonces, de eso estoy muy orgullosa. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión al respecto sobre sobre lo que ha hecho la universidad? No sé, de pronto nuestros psicólogos. Creo que, creo que es un momento también para poder estar a la vanguardia de la salud mental. Solo eso, solo voy a decir eso, y también lo otro es que también deberían haber mayores esfuerzos, no solo del Rosario, sino de otras universidades, para disminuir o mitigar pues, que no puedan acceder otras personas a la educación por motivos económicos. Creo que eso es importante y como formadores debería estar dentro del debate y dentro del qué podemos hacer. Eso. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues yo creo que esta era la idea. No sé si alguno de nuestros invitados quisiera, pues, enviar un último mensaje, que crean algo importante que falte por decir también. Y pues damos la opción ahorita, luego de esto, a que quienes nos están acompañando nos hagan algunas preguntas. No sé si alguno o alguna tiene algo que decir para finalizar. ¿No? ¿Nadie? Listo. Entonces, por favor, quienes deseen hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas, pueden levantar la mano allí donde dice participantes y pues abriremos su micrófono. Tengo aquí una pregunta de Nadenka Melo. Entonces, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Puedes hacer la pregunta? Gracias. En primer lugar, me identifico, mi nombre es Nadenka Beatriz Melo Brito. He acompañado este espacio varias veces, he escuchado en otros el de la curaduría, bueno, como en algunos espacios. Entonces quiero celebrar esta apertura que tiene la universidad para discutir varios temas, también un poco de lo que hemos recogido de la reunión de hoy, procurar acercar la ciencia desde la perspectiva que tienen ustedes de la historia y de Mutis, pues estas dificultades propias de las plataformas, pues que a veces son como incómodas, pero son las nuevas tecnologías que nos llevan a ello. Les quiero felicitar la iniciativa, también decir que he tenido la oportunidad de acercarme a la Universidad del Rosario. Veo también bondadoso, como mencionaba, creo que David, todo el potencial que tienen en otorgar becas para poder permitir pues, que los estudiantes en estas épocas de pandemia y en otras avancen en sus estudios, pero realmente mi pregunta era hacia lo que nos convocó, que era el aporte de Mutis a la viruela. Yo quería saber, conociendo, pues conozco poco del Museo de la Universidad del Rosario, algunas cosas, espero pues ir a alguna, ahora que se abre, creo que algún día estuve en un recorrido virtual, bueno, en fin. Quiero preguntar ¿qué se conserva de esa época de Mutis, de cuando combatió la viruela? Yo vi un cartel de pronto bueno, como en la plazoleta esta que tienen allí en la mitad. Es decir, ¿el museo guarda algún registro de eso, de esa época? O digamos, todos son referencias como de otros escritos, otros documentos. Esa sería como mi pregunta. Muchísimas gracias, Nadenka, por tu aporte. Y bueno, pues ya que lo nombras, quisiera
también contarte que estamos, pues mientras se puede abrir nuestro museo físico, desde aquí también estamos haciendo recorridos virtuales para que quienes quieran y quienes puedan conocer un poco de la historia de nuestra universidad, pues por medios electrónicos, acoplándonos un poco a lo que está ocurriendo, también pues eres bienvenida. Se realizan los lunes, los miércoles y los viernes. Eh, entonces, pues de hecho aquí en nuestras redes sociales también encuentras toda esa información. Muchísimas gracias. Y respecto a Mutis, damos la palabra a Margarita. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Margarita, ¿cómo estás? Ante todo, les quiero dar las gracias por la asistencia, por el evento que me parece importantísimo. Y bueno, ahí hay varias personas que conozco. Juan Pablo, quería saludarte especialmente, que lo conocí cuando estaba en la Quinta de Mutis como estudiante, y pinta, además, les quiero contar. Y hicimos una exposición de estudiantes y él trajo un cuadro magnífico. Bueno, con relación a lo que comentó ahorita doña Beatriz Melo, a ver, objetos de Mutis no tenemos. Tenemos solamente algunos libros de Mutis y documentos que quedaron registrados, como fue la primera cátedra que se dictó de matemáticas, y en fin, otros momentos dentro del área académica que él desarrolló en el claustro. Pero por supuesto que lo que nosotros tenemos como testimonio más importante fueron todos sus discípulos y lo que aportaron después en el proceso independentista. A ver, con él hubo un cambio de mentalidad. Yo creo que eso es tal vez de las cosas más importantes. Y aquí quiero hacer referencia a eso, porque yo sí considero que en este momento todos tenemos que tener un cambio de mentalidad. Ustedes están dando ya ahí con sus ideas y sus opiniones, están dando luces ya de esos cambios de mentalidad. Hay que ir siempre adelante, ir adelante en el tiempo. Eso hace parte de los lemas del Rosario. Y considero que estos espacios ayudan a reflexionar y es básicamente lo que pretende el museo. Con relación a la apertura del museo, pues por ahora no, mientras que la universidad esté cerrada, nosotros no vamos a poder funcionar presencialmente, pero vamos a estar en estos espacios. Y creo que también tenemos que apuntarles a eso, porque lo que está ocurriendo nos está dando muestra que nuestra vida tiene que cambiar. Y tiene que cambiar para bien. Entonces, ojalá que unamos precisamente lo que comentaba ahorita David, que muy acertadamente nombró varias veces todos estos temas, y lo mismo, es que no recuerdo el nombre de la niña, hablando sobre los temas de medio ambiente y cómo se está afectando ahorita el medio ambiente, lo que está pasando en el Amazonas. Por ahí ahorita hay un artículo en lo que mandaron hoy de la Universidad de Prensa, en que estamos consumiendo más plásticos. No, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Creo que miremos esa visión que tuvo Mutis en sus cátedras y cómo abrió la mente en sus discípulos y en sus estudiantes. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias al equipo del museo, de verdad los felicito sobremanera. A los participantes y a los asistentes les damos las gracias por este espacio tan maravilloso. Muchísimas gracias, Margarita. Creo que Paulina Franco había levantado la mano. Sí, dale, tienes micrófono abierto. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo creo que primero iba a decir algo súper cortico relacionado pues como al espacio, y quería decir que pues fue como bastante productivo. De verdad que me gustó mucho haber escuchado como la perspectiva desde pues digamos diferentes carreras, y no, pues muchas gracias por abrir el espacio y sobre todo a los invitados por compartir con los demás todo lo que ya nos contaron. Solamente tenía una preguntita súper cortica y era relacionada a, digamos,
considero que lo que han dicho es sumamente importante, como todo este tema de la historia, digamos, todo lo que han hablado desde la psicología, desde la medicina, desde la biología, en fin. Pero mi pregunta es, ¿qué creen, bueno, los invitados, cómo consideran que ese conocimiento y esa importancia sobre la historia, sobre lo que haya pasado, sobre como las cosas que deberíamos tener en cuenta, cómo creen que se le podría transmitir, digamos, a los demás estudiantes, como digamos a la comunidad rosarista, para que entiendan que hay muchas cosas que han venido desde tiempos atrás y que deberían ser consideradas para que de alguna manera tomemos como las mejores decisiones y digamos en el caso de la coyuntura como que pueda ser mucho más como, como que se vean soluciones eficaces. Catalina, ¿vas a contestar? Ok. Sí, lo siento. Es que, pues me parece una pregunta muy, muy pertinente, porque, pues no sé si mi amigo de historia que les mencioné me vaya a matar por lo que va a decir, pero el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, en cierto punto, sí tenemos que ver qué está pasando, qué pasó antes y cómo nos puede ayudar y ser una herramienta para el futuro. Aquí también es importante lo que mencionaba Nadenka, y es acercar la ciencia a las personas, que no idealicen tanto esta figura del científico loco encerrado en un laboratorio o de los astronautas que están tan lejos. Son realidades que pueden ser muy cercanas a nosotros y creo que es una responsabilidad nuestra buscar herramientas que acerquen la ciencia a nuestras realidades, aunque son variadas y bien diferentes, pero que la hagan muy, muy real y muy sencilla. Eso también recae un poco sobre los científicos, sobre los apasionados de la ciencia en general. No sobra contarle algo a una persona, digamos lo que nos decía Juan Pablo, de que él me llega un mensaje de WhatsApp al grupo familiar donde están 50 personas, de las cuales, pues, no sé, yo estudio biología y dicen, no, sí, la cura del COVID es una agua panela. Entonces, uy, no, tío, la agua panela no, todavía no sirve para eso. O sea, ese tipo de comentarios uno los ve un poco, pues, graciosos, obviamente, pero son parte de nuestra responsabilidad de decir, hey, no es así. Lo que decía también Juan Pablo, tenemos una responsabilidad social de que nos reconozcan, sí, pero que no nos ataquen por querer ayudar un poco. Pues que llevar un uniforme no sea una cuestión de que te señalen, eso también es un poco cosas que podemos cambiar desde nuestra realidad. Y nada, yo creo que es un poco bajarlo todo de lo etéreo y aplicarlo en esta vida también. Pensar siempre, preguntarse muchas cosas y buscar sitios donde poder responder a esas preguntas. Digamos, si les causa curiosidad Mutis, si les interesa Caldas, voy a ver qué tiene el museo de esto, voy a ver qué tiene el museo de aquello. Son preguntas, no sé si es porque soy bióloga y la curiosidad me mata en general, em, pero tal vez acercarnos de la manera más factible a la realidad y a la ciencia, ¿por qué no? Muchas gracias. Tenemos otra mano levantada. Iván, ya tienes el micrófono abierto. No, todavía no. Creo que tienes que aceptar. Listo. ¿Ya? Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Iván. Simplemente yo quiero darle las gracias a la universidad y a los muchachos que están haciendo posible estos conversatorios. Pienso que en este momento son muy importantes para nosotros como sociedad conocerlos. No aflojen, síganlo haciendo. Y en cuanto al tema que se trató, la parte digamos, yo le llamo pandemias sociales que ha generado esta pandemia, ¿sí? Como la violencia, lo que comentaba el doctor Juan Pablo, están generando otras pandemias sociales que de pronto que están aflorando, digamos, somos un país violento, somos un país de vicios, la historia nos lo ha dado así desafortunadamente. Yo quiero decirles que es así, es evidente. Uno ve las noticias y lo que comentaba otra vez el doctor Juan Pablo con respecto a la violencia que se ha generado con el sector de la salud. Como decía David, no cabe en la cabeza de nadie que traten así a una persona, un doctor. Pero en contrapeso están ustedes. Me he dado cuenta que con su profesionalismo, la juventud de las personas que yo he visto acá, los profesionales, todos son muy jóvenes. Entonces, a mí me da alegría saber que hay futuro,
hay un contrapeso y este país ha sido, lo que yo digo, tiene sus pandemias sociales, pero siempre hemos salido adelante en todas las situaciones que se nos han presentado, pero es gracias a ustedes, a la juventud, y yo salgo de este conversatorio muy contento porque ustedes son muy profesionales y me da alegría y sé que en Colombia hay futuro con esto. Juan Pablo, perdón que le diga Juan Pablo, eh, nos conmovimos con sus expresiones, pero ese es el sentir de los colombianos y voy a decir una frase que de pronto es una frase de cajón, pero en este país somos más los buenos que los malos. Entonces, yo estoy muy contento con la universidad, la estoy conociendo por estos medios. Síganlo haciendo, los muchachos que están organizando esto, por favor no aflojen. Hay inconvenientes, hay problemas, no les pongan cuidado, sigan adelante. Y a ustedes muchachos profesionales, doctores, gracias porque están muy bien preparados y me dan a mí una luz de esperanza para salir adelante. Muchísimas gracias. Segundito. Listo. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Alguien quisiera decir una última cosa antes de despedirnos? Catalina. De pronto una última reflexión ahí como para satisfacer a David, que sé que le interesa también. En la parte ambiental, ¿no? También están pasando muchísimas cosas, mensajes mixtos de todas partes. Por un lado, vemos cómo vuelven a aparecer animales en nuestras calles, en Cancún un jaguar caminando. Este tipo de cosas tal vez le traen mucha esperanza a las personas. Hay que saberlo llevar con mucho cuidado. Y también ser un poco consecuentes de lo que estamos haciendo. Yo creo que uno de los mensajes importantes que podemos llevarnos de hoy es lo que Margarita nos decía, y es pa'lante es para allá, como dice también la canción. Y intentar cambiar las cosas que esta pandemia nos está haciendo ver, podemos cambiar. Tal vez un poco en lo ambiental, hacer la reflexión, por ejemplo, de si nos estamos dando cuenta que el mar está lleno de plástico y ahora todos los días usamos un tapabocas diferente, pues bueno, intentar no hacerlo, intentar cambiar estas pequeñas cosas que pueden ayudar, pero totalmente de acuerdo con la reflexión que nos hacía Margarita. Yo creo que, y con también lo que nos decía ahorita Iván, hay mucha fuerza en nuestra generación y ojalá así siga y la utilicemos para salir de la mejor manera de esta pandemia. Y pues nada, ustedes también muchísimas gracias por el espacio. También estoy de acuerdo con que es muy, muy bonito poder acercarnos a todos en este formato. Entonces nada, también no aflojen y sigan continuando con el ejercicio. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Juan Pablo, creo que quiere hablar. Sí, yo quiero saludar a Margarita. Sabes, me alegra, Margarita, escucharte y saber todo el trabajo que has estado haciendo, porque eso también nos recuerda que somos seres humanos y que estamos acá, que estamos vivos y que tenemos una historia. Iván, muchísimas gracias por esas palabras. También llenan de esperanza. Y es cierto, somos más los buenos y esto es algo que verdaderamente siento que a todos los trabajadores de la salud nos mantiene firmes y nos mantiene con muchas ganas de seguir trabajando unidos y sirviendo a nuestra sociedad. Quiero agradecer al Museo del Rosario, a Iván, por este espacio tan importante. Me pareció supremamente productivo y fructífero. Ojalá hubiera más espacios así en otras entidades, en otros sitios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces creo que podemos dar por concluido el evento. Quisiera pues agradecerles a las personas que nos vieron, que estuvieron aquí pendientes. Muchas gracias a nuestros invitados. De verdad que precisamente esto era lo que se quería y lo que se quiere de aquí en adelante, y es darle voz a las personas que, pues digamos, del común, entre comillas, y pues comenzar nosotros también a hacer nuestra parte, que es precisamente hablar desde el respeto, desde la educación, ¿no? Desde la investigación, hablar de lo que
pues humildemente todos sabemos y aportarle un poquito a esta sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo. Que por favor disculpen las molestias que ocurrieron al principio. También estamos aprendiendo y bueno, este es la primera semana. Gracias por participar en estos eventos del museo. Y quería extenderles también la invitación. Quería extenderles la invitación para la otra semana. Vamos a tener otro tema diferente que se relaciona un poco con lo que estaba diciendo ahorita Margarita, y es que pues viene la semana del desarrollo y nosotros vamos a hablar pues del desarrollo, pero también relacionado con el lema de nuestra universidad, que es Nova et Vetera, siempre antiguo y siempre nuevo. Entonces también estén pendientes de nuestras redes sociales. Nico. Sí, nos pueden seguir en Instagram como Museo Raya al Piso UR. Ahí vamos a estar actualizando nuestras historias. En Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario y en Twitter nos encuentran como @Museo Raya al Piso UR. Entonces ahí nos van a poder encontrar. Síganos para estar actualizados. También tenemos una página de Google, un Culture de Google, en donde van a encontrar parte de nuestra colección y también información sobre pues lo que estamos haciendo a través del Museo de la Universidad. Y pues los invitamos de nuevo a nuestros recorridos virtuales, habituales, que se van a hacer también pues vía internet, vía Zoom, para que conozcan un poco más de nuestro Museo de la Universidad del Rosario y de la historia de nuestra universidad. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos y a todas por haber participado y nos vemos pronto. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Y también tenemos YouTube. También tenemos YouTube. Muchas gracias a todos. Buena noche. Muchas gracias por participar. Hasta Gracias, luego. David. Gracias. Gracias, Valeria. Gracias, Sofi. Adiós. Chao. Gracias, Margarita. Chao. Muchas gracias, David. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Catalina. Muchas gracias, de verdad.